Bueno, bienvenidos a este Ateneo que se llama ¿Qué hay de nuevo en placas carotidias? Y vamos a hablar un poco de la evolución de la estenosis a la cuantificación de la carga aterosclerótica. Poniendo un poquito en contexto, digamos, nosotros tenemos en el vaso, digamos, en la carótida, en la íntima media, inicialmente comienzan acumulándose lípidos. Eso atrae a los macrófagos se transforman en células esponjosas, progresivamente se van acumulando, para hacerlo de manera resumida, con lo cual se forma la placa, se desencadenan procesos inflamatorios que la hacen crecer y eventualmente volverse inestable, y esto puede llegar a un evento final de fibrosis y estabilización de la placa, o la placa, como sabemos, puede romperse, puede tener accidentes y trombosarse. Históricamente, digamos, cuando empezó a hacerse Doppler vascular, nosotros estábamos investigando en los últimos escalones, tratando de establecer en un paciente con una ACV, con un evento, o digamos, cuál era el grado de estenosis u obstrucción que ocasionaba esta placa o las complicaciones que esta placa pudiera tener. Y así como históricamente se trabajó sobre Doppler vascular, en este caso carotidio, así es como nos criaron cuando aprendimos a hacer Doppler vascular, y así es como lo seguimos haciendo hoy en día. Obviamente que en algún momento se dijo, pero si nosotros investigamos acá, cuando se crea esta primera beta grasa, podemos actuar, digamos, sobre la prevención de la ateromatosis y por lo tanto la posible prevención de todos los eventos que vendrían después. Y ahí es cuando se empezó a hablar del índice íntima media o el grosor medio intimal, y se empezó a medir como un marcador muy precoz de digamos, continuum que es la evolución de la placa aterosclerótica. Para que ustedes tengan una idea, quienes no hacen imágenes, nosotros lo que tengo acá es una ecografía bidimensional de una carótida común. Fíjense, hay una línea que está marcada ahí, es el complejo íntima media que está formado por dos partes. La interfaz entre la sangre, el lumen y la íntima, que son las células endoteliales, y una segunda interfaz que es la media con la adventicia, es decir, las células musculares lisas y la adventicia fibrosa. Ese que parece haber un espacio ahí, en realidad no es un espacio. Normalmente eso tiene un grosor aproximado de 0,5 milímetros. Imagínense que estamos trabajando con espesores, cosas que miden la mitad de un milímetro en condiciones normales. Entonces el grosor íntima media representa este espesor combinado de la capa íntima y la capa media de las arterias, en este caso de las carótidas. Hay que tener en cuenta que la íntima media no mide placa, o no mide solo placa, mide también adaptación. ¿Por qué adaptación? Porque las arterias que están sometidas, por ejemplo, a hipertensión arterial, shear stress, cosas así, tienen procesos adaptativos de fibrosis y engrosamiento de la pared que pueden engrosar la íntima media, y no necesariamente estamos hablando de aterosclerosis. Entonces ahí hay por ahí algo no bien comprendido, y es que IMT no es exactamente igual a aterosclerosis. En este caso, bueno, lo que estábamos viendo era una carótida completamente normal, pero para poner el contexto de uno cuando ve un estudio, por lo menos tener idea de qué estamos hablando, ¿no? Una carótida común mide 5 o 6 milímetros, medio milímetro es una íntima media normal, y más de 1 milímetro ya es una íntima media engrosada. Fíjense, aquí otro paciente, claramente diferente al anterior en este video. Este complejo íntima media se ve quizás sucio, un poco irregular, ¿no? Un poco engrosado. Y uno diría, bueno,
este paciente tiene una íntima media engrosada y probablemente, digamos, tiene un precursor, por decirlo así, de aterosclerosis. Pero fíjense, por eso le puse arriba el problema del IMT. Si estamos hablando de mediciones menores a 1 milímetro, eh, claramente nosotros medimos sobre una imagen. La imagen está conformada por píxeles. Y mover un píxel para arriba o un píxel para abajo, un caliper de medición, puede traer diferentes resultados. Por ejemplo, fíjense, yo aquí lo medí y parece estar bien medido, desde el borde de la íntima al borde de la adventicia, y tenemos una distancia de 1,1 milímetros. Y este paciente tiene grosor íntima media aumentada, por lo tanto, sería un candidato a estatinas, etc. En el mismo paciente, en el mismo lugar, o lo midió un colega y le dio 0,9. Mismo paciente, misma carótida, grosor íntima media normal. Este paciente no tiene aterosclerosis, no necesita estatinas, sería la respuesta. Entonces, tener en cuenta, por eso pienso yo que la íntima media ha perdido gran valor. ¿Por qué? Primero, porque no todo es aterosclerosis en grosor íntima media aumentado. Y segundo, porque em, pequeños cambios en caliper, moverlo un par de píxeles para arriba o para abajo, cambian la clasificación del paciente. Y esto depende del operador, de la variabilidad de la técnica, de la calidad del ecógrafo. ¿Sí? Esta es la misma foto, medida 2 veces. Y algunos me dirán, bueno, pero el operador lo podemos reemplazar por una medición automática, porque ahora todos los ecógrafos tienen mediciones automáticas del grosor miointimal. Y entonces aquí, a esa misma carótida, en la misma foto, le pedí al ecógrafo que lo mida automáticamente. Y me dio, acá a la derecha está, grosor íntima media 1,08 milímetros. 1,1 milímetros está engrosado. Y le pedí una segunda vez que lo mida en la misma carótida, en la misma foto. Y le dio 0,99, la segunda medición. No está engrosado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? El grosor íntima media tiene este error, digamos, que puede hacer que por la décima parte de 1 milímetro, un paciente sea candidato a estatinas y el mismo paciente, bajo otro operador, no lo sea. Razón por la cual yo creo que el grosor íntima media, hoy por hoy, eh, no tiene valor en lo que hacemos. Y bueno, también es así, todos lo creen ya, no hay nada, digamos, que esté creo en discusión. Por lo cual pasamos a decir, bueno, en realidad lo que tenemos que ver es si el paciente tiene o no tiene placas. Tener placas, digamos, ya es algo, como podríamos decir, poco discutible, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta dicotomía? ¿El paciente tiene placa o no tiene placa? Bueno, arriba, fíjense, tengo dos imágenes, dos fotos de dos carótidas diferentes, donde medimos, todos los pacientes tienen placa, medimos el tamaño de una placa, del lado izquierdo 2 milímetros, del lado derecho 2,4 milímetros. Y entonces decimos, el que tiene 2,4 milímetros tiene más placa que el que tiene 2, pero quizás no es tan así, porque el que tiene 2 milímetros de placa en realidad, como ven arriba, tiene otra placa y es una placa circunferencial, le da toda la vuelta al vaso versus la placa excéntrica de 2,4 milímetros que está solo en un costado, digamos, del vaso. Y entonces, la dicotomía de la placa no nos dice realmente cuánta placa tiene el paciente. O, por ejemplo, en las imágenes de abajo tenemos una gran placa, también excéntrica, que es la bifurcación de 3,3 milímetros, una placa grandota. Y el otro paciente de la derecha tiene una placa que es digamos, su altura máxima es de 2,5 milímetros, pero que es una placa muy larga. Entonces, estos pacientes no son iguales. Tener o no tener placa parece no ser suficiente para decir si dos pacientes que tienen placa son dos pacientes equivalentes. Entonces,
dos pacientes pueden tener placas, pero cargas ateroscleróticas completamente diferentes. Y entonces nosotros diríamos que pasamos de una teoría inicial de presencia, tiene IMT aumentado o no, después vimos que el IMT realmente no clasifica bien por todas estas limitaciones técnicas que tiene, a tener placa sí o no, y ahora a cuantificar cuánta placa tiene el paciente. Entonces, el próximo concepto que aparece acá es el concepto del área de placa y del volumen de placas. Y entonces aquí pasamos a cuantificar cuánta placa tiene un paciente. Esto nació, digamos, como primer trabajo importante con el trabajo de Spence en el año 2002, se publicó en Stroke. Y lo que hicieron en este trabajo fue medir en 1.700 pacientes, eh, con casi 1.700 pacientes, cuál era el área de las placas que tenían en las carótidas y lo siguieron por 5 años y también midieron las placas en el seguimiento a ver si había progresión de placa o regresión de placa, y ver qué pasaba, ¿no? Dividieron las áreas de placa en cuartiles de milímetros, de centímetros cuadrados, lo midieron ellos, pero es más práctico hablarlo de milímetros cuadrados. Y un comentario acá, porque para entender cómo se mide el área de placa, y esto en el trabajo de Spence fue cómo lo plantearon, cómo medir el área de placa, ellos miden, aquí vemos que está la foto que publican en el trabajo, miden el área de placa incluyendo la placa y todo IMT que esté aumentado. Es decir, uno pensaría que lo normal, lo que pensaríamos todos es que hay que medir la montañita y que trazar el contorno de esa montañita y esa sería el área de placa. No, ellos midieron el contorno de la montañita sumado a todo IMT aumentado alrededor, desde cualquier IMT mayor a 1 milímetro. Esto es importante porque las áreas de placa que consiguieron estos muchachos en el trabajo son muchas, parecería que tienen muchísimas placas y es en realidad porque quizás incluyen todo el IMT anormal también, no solo la placa. Y tuvieron algunos hallazgos interesantes a la izquierda, una curva que dice área de placa y edad, ¿no? Entonces, lo primero que dicen es que algo de placa tienen todos los pacientes mayores a 45 años o algo de placa, algo que se puede medir. Después esto crece exponencialmente hasta alrededor de los 60, 75 años y luego se estabiliza no porque no crezca más las placas, sino porque los pacientes se van muriendo y quedan los que sobreviven, digamos. Em, Y lo que ellos, aquí lo tenemos en la derecha, en las áreas de placa las dividieron en cuartilos y aquellos que tenían 1,19 o más de 1,19 centímetros cuadrados de área de placa, o sea, 120 milímetros, es mucho, bueno, tenían un riesgo relativo 3,5 veces mayor que el basal de stroke, infarto y muerte de causa vascular. Entonces, bueno, fue un trabajo bastante pesado en ese sentido. Y ellos plantean, bueno, que los dividen en cuatro cuartiles, hasta 11 milímetros, hasta 45 milímetros, hasta 118 milímetros cuadrados y mayor de 119 milímetros cuadrados de área. Y entonces el cuartilo 4 tiene alto riesgo cardiovascular independiente. Concluyen también que si el área de placa cambia más de 0,05 centímetros cuadrados por año, eso aumenta mucho la tasa de eventos. Y entonces el área de placa no solo sería importante para estratificación, sino para seguimiento terapéutico. Un segundo trabajo que vino después se llamó el Tromsø Study de la Universidad de Tromsø, creo que es Noruega, no recuerdo ahora. Ellos midieron área de placa en la carótida derecha solamente
en unos 6.000 pacientes. Y fue un estudio poblacional. El estudio anterior había sido en un estudio en un centro cardiovascular y este era un estudio poblacional en un pueblo. Y ellos publican también que estar en el cuartil superior está asociado a ACV. En este caso, lo que ellos tuvieron fue ACV en este estudio original, tanto en hombres como en mujeres, tener áreas de placas en el cuarto cuartil se asocia independientemente a eventos, pero llamativamente no publican los cuartiles. No están por ningún lado, no están publicados en el estudio original, ni en las adendas, esas cosas. No publican cuáles son los cuartiles. De todos modos, digamos, en donde estamos acá, en aquí en la tabla de arriba a la izquierda, lo que tenemos es áreas de placas, ¿sí? En hombres y mujeres, y en el cuarto cuartil realmente hay este, un hazard importante, y abajo a la derecha hicieron la misma ay, no me sale, el hazard ajustado por, ¿cómo es? El multivariable, con IMT. O sea, lo hicieron con placa y lo hicieron con IMT, y teniéndolo con placa dio bien, por decirlo así, dio significativo, y con el IMT no dio, digamos, no se obtuvieron diferencias significativas por cuartiles de IMT. Entonces, el área de placa se dice que conserva un valor pronóstico independiente en la predicción de ACV y el IMT no. Luego publicaron un segundo estudio con la misma cantidad de pacientes que ya incluía infarto y ACV, y concluyeron que, eh, digamos, el IMT, el área de placa, predice, digamos, mucho mejor que el IMT las chances de ACV, y aún más en mujeres. Si lo vemos aquí en el análisis multivariado, el riesgo de riesgo relativo, aquí publicaron por terciles de área de placa, que sí publicaron los valores de los terciles, después lo vemos bien, pero estar en el tercer tercil para hombres aumentaba la chance de tener ACV e infarto 1,56 veces, y en mujeres casi 4 veces. Entonces, el tercio superior de áreas de placa, de acuerdo a este estudio, se asociaba a mayor riesgo de infarto y ACV en ambos sexos, pero con mayor poder predictivo en mujeres. Publicaron cortes para hombres y para mujeres. Para hombres, el tercil superior era alrededor de 25 milímetros cuadrados de placa, y para mujeres casi 19 milímetros cuadrados de placa. Incluso, o sea, las mujeres predice mejor ACV con menos área de placa. Este es un estudio importante también porque fue un estudio poblacional, no fue un estudio de pacientes, digamos, seleccionados en un centro cardiovascular, y está estratificado por sexo. Em, como, como comentario acá, hablamos el primer estudio de Spence, hablaba de unas áreas de placa de 120 milímetros cuadrados, y aquí hablamos de unas áreas de placa de peri 20 milímetros cuadrados, ¿no? O sea que los estudios llegan a conclusiones parecidas, pero con áreas de placa muy diferentes. Uno de los más nuevos que hay es el estudio de Nicolaides. En el estudio de Nicolaides, en realidad lo que hicieron fue alrededor de 1.000 pacientes. eh, Los relacionaron con los scores de riesgo clásicos que usan los europeos, y usaron área de placa, altura de placa, número de territorios afectados, y los correlacionaron con los scores de riesgo a ver si reclasificaban o no mejor. Entonces publicaron unas eternas listas, de los cuales yo marqué aquí unas cositas solo para mencionarles. Y es que
digamos, tener área de placa carotidia mayor a 80 milímetros cuadrados se asociaba a un riesgo de eventos cardiovasculares, digamos, un incremento de riesgo de 6 veces, ¿sí? Pero, por ejemplo, tener placa femoral mayor a 60 milímetros cuadrados se asociaba a un riesgo de 8 veces. Y tener la sumatoria de área de placa femoral y carotidia mayor a 140 milímetros cuadrados se asocia a un riesgo de casi 16 veces. Entonces, un poco lo que dicen ellos es, ahí a la derecha, en la tabla grande de la derecha, ellos dicen, bueno, tener placa en el territorio carotidio tiene un aumento de riesgo significativo versus no tener en ningún territorio. Pero tener en territorio femoral el aumento de riesgo es más importante que en el carotidio. Entonces, un poco ellos lo que dicen es la sumatoria de las placas es mucho más importante que las placas por separado, digamos, por distintos territorios, pero si no se sumaran, son más importantes las femorales, ¿sí? Y una cosa que este estudio dio que no dieron en otros estudios es que ellos les dio quizás que la suma de áreas de placas y no les dio tan bien en el estudio, por decirlo así, que la sumatoria de alturas de placas. Y entonces lo que ellos dicen es, TPT significa Total Plate Thickness, dividieron en tercilos de altura de placas, sumando alturas de placas carotidias y femorales, y que los pacientes que en los scores de riesgo eran de bajo riesgo, si estaban en el tercer tercil de altura de placa, en realidad eran de moderado riesgo, y así hasta un 42% de los pacientes del estadio de alto riesgo, que digamos, que por score tenían un 12% de eventos, los que estaban en el tercer tercil de alturas de placa tenían hasta un 42% de eventos. Eh, este estudio es importante, trato de resumirlo lo máximo posible en virtud del tiempo, ¿no? Porque ellos, bueno, hacen múltiples mediciones y combinaciones de mediciones, miden tanto área de placa como grosor de placa, establecen que la capacidad de predicción del territorio femoral es mejor que el territorio carotidio, al menos en este trabajo, que la cuantificación de las placas realmente reclasifica a los pacientes y, bueno, los puntos de corte que ellos tienen son 80 milímetros para el territorio carotídeo o 140 milímetros cuadrados para las sumas de carotidios y femorales, o un grosor total de la suma de todas las placas mayor a 7 milímetros. Aquí tenemos dos estudios que son el mismo estudio, en realidad, el estudio de Romanens. Ellos básicamente lo que hicieron fue tomar un montón de scores, el ProCam, el Score 2, y asociarlos con área total de placa carotidia en unos casi 3.000 pacientes. Y esto es otro estudio, por eso los pongo juntos para comentarlo rapidito, derivado del mismo. Y midieron no, área no, perdón, edad vascular, área de placa, y los relacionaron con todos estos scores conocidos en la predicción de infarto, stroke o AIT, CRM, revascularización y enfermedad vascular coronaria. Y lo que ven ellos es en el outcome primario, infarto, stroke y CRM, ellos marcan dos modelos. El modelo 1 le llaman, que es factores de riesgo tradicionales,
con la como capacidad de predicción, y el modelo 2, scores. Y cada modelo lo relacionan con terciles de área de placa. Eh, y entonces lo que da es que el estar en el tercer tercil de área de placa se relaciona mucho mejor con eventos que los factores de riesgo tradicionales: edad, sexo, presión arterial, uso de drogas antihipertensivas o nivel de lípidos, que cualquier otro modelo, digamos, ya sea de factores de riesgo tradicionales o de scores. Y eso sucede tanto para los eventos primarios como los eventos secundarios que suman angioplastia y enfermedad coronaria. Entonces lo que dicen es que el área el área de placa carotídea reclasifica el riesgo mucho mejor que factores de riesgo tradicionales y scores de riesgo. Y ellos, el corte que ponen para el tercil es 62 milímetros cuadrados. ¿Cuál es el problema? Porque hasta ahora, como siempre pasa en todas estas charlas, uno encuentra los trabajos o los trials o las guías que dicen lo que uno quiere decir y nos quedamos todos ahí contentos porque tenemos la evidencia indiscutible. Pero en realidad, ¿cuál es el problema del área de placa? Y el problema del área es este. Esta es un fotos del mismo vaso. Y en el mismo vaso, si nosotros lo cortamos de cierta manera, bueno, tengo un área de 0,08, es decir, 8 milímetros cuadrados de placa. Pero si muevo un poquito el transductor, veo que en realidad hacia adelante, hacia la carótida interna, está el IMT aumentado y la placa se continúa más, y con lo cual ya el área de placa casi más que se duplica. Y si me alineo perfectamente bien y tomo todo el IMT que está engrosado, como en los trabajos originales, pasamos de un área de placa de 8 milímetros cuadrados a un área de placa más cercana a 20 milímetros cuadrados en el mismo vaso, el mismo paciente. Entonces el área de placa depende muchísimo del plano de adquisición y del operador que la haga, al igual que el IMT. La dicotomía placa sí, placa no, es más fácil. Es como, bueno, si la placa está, la mayoría de la gente la va a ver. Cuando hay que medir estas cosas, se torna un poco más discutible, ¿no? O lo mismo que otra limitación tiene el área, y tiene la misma limitación que la carga de placa. Yo aquí, por ejemplo, tengo la misma placa, esta circunferencial que yo les mostraba previamente, que se ve abajo y que se ve arriba en la carótida, pero obviamente que aquí, en esta medición de área de placa, estoy cortándola en, en 2D, y la realidad es que eso está muy lejos de la representación de la verdadera cantidad de ateromatosis que tiene esa placa, ¿no? Circunferencial, que le da toda la vuelta al vaso. Entonces, hay limitaciones de la técnica, hay limitaciones de la reproducibilidad, y sobre todo también esto que es bidimensional, no tridimensional, y que es time consuming. Toma tiempo alinearse, toma tiempo medirlas, toma tiempo, la verdad. Para ir finalizando un poco esta parte, digamos, de esta charla, algunas consideraciones que claramente me parece que son indiscutibles hasta acá. Es obvio que tener placa es peor que no tenerla. Es obvio por los trabajos que vimos y por lo que, bueno, todos saben, tampoco esto se cae de maduro, que tener más placa es peor que tener menos placa. Ahora sabemos también por estos trabajos, y aunque todos lo sabíamos sin haberlo leído, tener más territorios, más cantidad de territorios comprometidos, es peor que tener menos. Parece ser, y esto que es cada vez más fuerte, que tener placa femoral es peor que tener carotidia. No digo que sea peor, pero digamos, predice mejor eventos. También, tener más placa es peor para las mujeres. Y que área total de placa, altura total de placa o cantidad de territorios afectados discriminan mejor
el riesgo del paciente que los factores de riesgo tradicionales y los scores. Eh, Aunque los trabajos dividen entre edad, dividen entre sexo, y el primero de todos habla también de la edad como digamos, carga de placa en relación a la edad, esto debe ser tenido en cuenta, pero no está publicado en ningún lado. Hasta ahora no sabemos, digamos, cuál es la cantidad de placa que corresponde a cada grupo etario. Obviamente que tiene limitaciones, la técnica tiene que ser la correcta para medir y hay que incluir todo el IMT aumentado, no solo la montañita de la placa, a pesar de que los trabajos publican que la reproducibilidad de la medición es mayor al 95%, no es tan así. Hay que estar alineado con la placa y eso no es fácil. Consume tiempo, la visión es bidimensional y no tridimensional. Desgraciadamente hasta ahora no hay en ningún lado calculadoras de riesgo que incluyan área de placa o altura de placa, como por ejemplo el MESA para score de calcio coronario. Las escalas, y aquí está el mayor problema hasta ahora, no están universalmente validadas barra aceptadas. Y aquí me permito hacer una opinión muy personal. Todos los trabajos estos de área de placa son europeos. Como suele pasar aquí, lo que hagan los europeos en Estados Unidos no le van a dar a mucha pelota. Por lo cual en las guías de enfermedad vascular y de placas carotidias de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, área de placa y altura de placa aparecen como un comentario de que podría servir, que quizás prediga. Y eso que las guías son del 2020, cuando ya llevaban bastantes años publicando estas cosas. Así que me parece que esto de que no hay nada universalmente aceptado, validado y las escalas un poco puede tener que ver con eso, ¿no? Em, Obviamente que yo creo que el futuro va para el lado de la cuantificación automatizada de placa, de medir progresivamente con Eco 3D el volumen de placa e integrarlo con modelos de riesgo. Aquí quería volver al tema valor de referencia, poniendo lado a lado los distintos estudios. El estudio original de Spence habla de que el cuartil de alto riesgo está en casi 120 milímetros cuadrados. El estudio original de Tromso no publica sus cuartiles. El segundo de Tromso, que le llamo Tromso Woman, sería, por eso puse la W, que dice que la placa predice mejor en mujeres que en hombres. Bueno, habla de cuartiles 25 milímetros cuadrados para hombres, 19 para mujeres, pero ellos solo usaron carótida derecha, con lo cual uno tendría que pensar que estos valores deberían multiplicarse por 2 si usamos ambas carótidas. El trabajo de Nicolaides habla de 80 milímetros cuadrados en carótida, 140 milímetros cuadrados sumando carotidio y femoral, o también habla de grosor de placa. Y el trabajo de Romanens habla de 62 milímetros de cuadrados de área de placa. No hay ningún valor ni escala universalmente aceptada. ¿Qué pienso yo? Que si nosotros multiplicamos los valores de Tromso por 2, teniendo en cuenta que deben tomarse las dos carótidas, quizás el valor de alto riesgo esté alrededor de entre 60 y 80. Serían los tres trabajos que estarían con valores más cercanos, ¿no? Quizás arriba de 60 y probablemente arriba de 80 milímetros cuadrados de placa ya estemos con un paciente con alta carga aterosclerótica. Me parece que el valor de 120 es muy alto. Entonces aquí podemos pensar si ya es hora de cambiar el paradigma o todavía no. ¿Y de qué paradigma hablamos? Bueno, nosotros fuimos criados con una teoría estenocéntrica. En la teoría estenocéntrica, a nosotros nos enseñaron a medir la velocidad picosistólica, la velocidad de fin de diástole, el índice de velocidad y jugarnos que el paciente tiene una obstrucción del tanto por ciento. Esa teoría estenocéntrica, centrada en la obstrucción, sigue existiendo, es la dominante, por algo las guías de enfermedad vascular tienen tablas con velocidades y porcentajes de obstrucción
Y entonces siempre, y ustedes van a seguir leyendo hasta el día de hoy, y cualquier placa menos del 50% no existe. Eh, Nosotros quizás unos años en Lesica que ponemos, tratamos de subdividir ese menor de 50% en otros rangos menores, como para hacer una diferencia entre plaquita y placón, pero la realidad es que la teoría estenocéntrica es la dominante por lejos en eh, en el Doppler vascular. De la teoría estenocéntrica, poco a poco se trata de pasar a esta teoría existencialista, en la que estamos ahora algunos inmersos, y esta teoría existencialista le llamo yo, existe la teромatosis, subclínica en este caso. No estamos hablando del paciente que tuvo una CB y tapó una carótida. Entonces, tenemos ya mentado sí o no, la placa está o no está, existe o no existe, está centrada en la presencia, y entonces nuestros informes dicen, bueno, ateromatosis en femoral común derecha, ateromatosis en bulbo carotidio, etcétera, etcétera. La pregunta es si ya es momento de avanzar hacia una teoría cuántica, por ponerle este nombre, ¿no? La teoría cuántica sería cuantificar el burden, es decir, la cantidad de placa mediante la altura, el área, el volumen, la cantidad de territorios afectados, y pasar ya a un modelo donde nuestros informes, nosotros diremos, ya no vamos al grado de estenosis, de obstrucción, sino al área total de placa, que corresponde a X percentil para edad de sexo y que es compatible con una carga aterosclerótica baja, alta, moderada, muy alta, y sí o no asociada a un incremento del riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces esta teoría está centrada en la cantidad, no tanto así, no tanto en la presencia o ausencia, y ni mucho menos en el grado de estenosis. Em, Como cierre final, digamos, esta es una interrogatoria que yo dejo. Yo creo que sí tenemos que ir para ese lado, que el cambio en estos suelen tomar muchos años, sobre todo cambiar el tipo de informe, en lo que uno se centra, porque hasta el día de hoy, paciente que yo recibo, paciente que trato de establecer qué grado de estenosis tiene, y la realidad es que en un centro cardiorreno, hepato, metabólico, centrado en la prevención como LESICA, y el 99% de los pacientes no vienen porque tengan una estenosis de algún grado en una carótida ni en una pierna. Con respecto a últimas dos diapositivas, a las nuevas tecnologías, ¿para dónde creo que yo que vamos? Bueno, hay una papa, que son los chatbots. En este caso, ChatGPT. ChatGPT, hoy por hoy, no necesitas ningún, digamos, software extraño. Uno le puede subir una imagen y esa imagen tiene una sola referencia, en este caso una distancia. ¿Por qué? Porque el software tiene que reconocer a cuántos milímetros equivale un píxel. Y el chat es capaz de trazar automáticamente, con algunos errores obviamente todavía, pero el área de placa, de describir la placa, en este caso nos dice que hay una pared posterior de la bifurcación carotidia, es una placa focal excéntrica, predominantemente hiperecoica heterogénea, con un leve componente calcificado, con una superficie aparentemente lisa y sin complicaciones, con una estenosis visual leve, y nos tira los valores, longitud, altura, área. O sea, hoy no se necesitan software caros como para poder medir estas cosas. Y a medida que uno va entrenando a la inteligencia artificial, todas estas mediciones y estas cosas van mejorando. O sea que creo que por ese lado hay mucho para explorar sin mucho gasto. Hay muchas tecnologías de los fabricantes nuevas. A la izquierda tenemos lo que se llama Superb Microvascular Imaging, que es una técnica Doppler que es capaz de visualizar flujos en microvasos de muy pequeño calibre, como para ver neovascularización intraplaca, como marcador de inflamación y de vulnerabilidad de la placa, que requiere un tratamiento mucho más intensivo. La elastografía de onda de corte de
Shear Wave Elastography, como la que tenemos en LESICA para hacer elastografía hepática, es capaz de evaluar la rigidez de la pared arterial como marcador de envejecimiento vascular y también de caracterizar la composición de las placas como marcador de vulnerabilidad. El Vector Flow Imaging, que algunos equipos de la marca Minray, como tenemos nosotros, pero de un escalón un poco superior lo tienen, básicamente es capaz de calcular la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo en todas las direcciones en un plano de la imagen, sin que uno tenga que andar mapeando el punto justo de la velocidad, pues en este caso para graduar estenosis. La ecografía contrastada, esa existe hace muchos años, pero aquí en Argentina no la tenemos, que usa microburbujas de gas que se inyectan por vía intravenosa, pero pasan a la circulación arterial y amplifica el flujo de los microvasos para detectar neovascularización y placas vulnerables. Y lo que yo creo que se viene más inmediatamente, todo esto ya está, pero lo que creo que más se va a empezar a utilizar es el ultrasonido 3D y 4D. Hay sondas transductores 3D, pero también hay software que pueden armar imágenes 3D a partir de barridos con un transductor 2D. Eso Philips lo tiene dentro de la misma gama de equipo que tenemos en Lesica. Es un software que se paga aparte, pero que se puede hacer. Y bueno, como yo le decía, me parece que la cosa va para ahí, que el área de placa es muy buena como marcador de carga aterosclerótica, pero que debemos ir a una volumetría de placa. Realmente el volumen de placa carotídea es mucho más reproducible porque es 3D en lugar de ser 2D y aparte detecta cambios en menor tiempo de lo que detecta una ecografía en 2D. Bien, espero no haberme excedido mucho en el tiempo y con eso doy por concluida esta charla. Muchas gracias por su atención. Aló. No sé si me quieren Muchas hacer alguna gracias, pregunta.